Entonces, vamos a iniciar la grabación. Listo. Bueno, entonces muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a las mesas temáticas. Todos aportamos a la construcción de paz del primer encuentro nacional de semilleros, aporte de juventudes a la construcción de paz. Mi nombre es Solange Bonilla Valencia, soy profesora de la CUN, de la especialización en paz y desarrollo territorial, sede Bogotá, y nos estaré acompañando en la moderación de la mesa 6, titulada Género, Diversidad y Construcción de Paz. En esta mesa van a compartir 4 ponencias, distintas personas de lugares del país muy diversos sobre experiencias investigativas, académicas y sociales en torno a los 3 temas de la mesa, o sea, género, diversidad y construcción de paz. Como ya le comenté a los ponentes, cada uno va a contar con 15 minutos para hacer su presentación y compartirnos su experiencia. Iniciamos con los primeros, David Santiago Gracia Guillén y Fabián Alexis Pula Acosta, ambos son de la Universidad Cooperativa de Colombia, y su ponencia se titula La influencia del feminismo en el sistema jurídico del municipio de Villavicencio, Meta. Tienen la palabra David y Fabián en los próximos 15 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, un cordial saludo. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí me confirman si se está viendo, por favor. Sí se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, les decía, muy buenos días a todos, un cordial saludo. Mi nombre es David Santiago Gracia Guillén y estoy junto a mi compañero Fabián Alexis Pula Costa. Estamos nosotros en este momento pues muy agradecidos de tener la oportunidad de estar aquí. Hacemos parte de un semillero, es el semillero CEJUS de la Universidad Cooperativa de Colombia y estamos en un proyecto de investigación. Este proyecto tiene por nombre La influencia del feminismo en el sistema jurídico del municipio de Villavicencio. Con el solo título, nosotros tenemos, digamos, 2 bases para partir en nuestra explicación, nuestra exposición del proyecto de investigación. Y lo dividimos de la siguiente manera. Por una parte, el feminismo y por otra parte, el sistema jurídico, que sería lo mismo que el ordenamiento jurídico. Dividimos esto pues para tener, digamos que un orden mucho más claro y una perspectiva mucho más amplia acerca de qué es lo que vamos a tratar. Entonces quisiera hablarles acerca del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Dónde inició? ¿Cómo inicia el feminismo? Hay algunos que afirman que el feminismo tiene su origen en el siglo XIII, con el nacimiento de la primera iglesia para las mujeres. Exclusivamente podrían entrar mujeres a esta iglesia. Hay otros que dicen, no, ese no es el comienzo del feminismo. El feminismo inició mucho después, sino que inició con todo este auge de las llamadas brujas. Se les apodaban en ese entonces, en la época del Renacimiento. Hay otros que dicen, no, ese no es el nacimiento del feminismo. Y sobre este es lo que nosotros nos queremos basar. El feminismo que es, digamos que aceptado por la mayoría históricamente, que es en el siglo XIX. Hay al menos 4 olas del feminismo. La primera de estas sería, pues bueno, hubo varias mujeres, hombres también incluso. Una de ellos, por ejemplo, fue Olimpia de Gouges, ¿sí? Una mujer que murió guillotinada a causa de decir que todos los derechos de las mujeres estaban siendo limitados por una tiranía que proveniente del hombre. ¿Sí? También estamos hablando, por ejemplo, de Mary Wollstonecraft, otra mujer que también muere a causa de su labor feminista proactiva a favor del feminismo. De esto estamos hablando de la primera ola. ¿Por qué luchaban ellas? Ellas estaban luchando porque no hubiese una discriminación hacia las mujeres, porque no hubiese una distinción entre mujeres y hombres, sino decir, todos nosotros somos humanos, todos nosotros somos personas, todos pertenecemos exactamente a lo mismo, somos humanos, personas. Deberíamos tratarnos todos por igual, sin importar la raza, el sexo, sin importar nuestra religión. Por esto era lo que se luchaba en la primera ola del feminismo, en su nacimiento, en su origen. Después de esto conocemos lo que sería una segunda ola. Lo estoy haciendo de una manera muy breve porque pues el tiempo apremia. Hablamos de una segunda ola que tendría un origen en la enmienda 19 de Estados Unidos. Y aquí es donde se le da el derecho a las mujeres al voto.
lo que conocemos como el derecho al sufragio. Es en este punto donde las mujeres empiezan a tomar una parte importante en la sociedad, una parte que siempre debió ser de ellas, la verdad. Siendo francos y siendo honestos, siempre debió ser así. Más por temas culturales no fue así. Entonces esta segunda ola se enfoca más que todo en este acontecimiento y en la solicitud de parte de las mujeres por tener un acceso a la educación superior. Hablamos también de una tercera ola que aquí ya empieza, digamos, que a cambiar bastante la cosa. ¿Por qué? Porque las mujeres, todo el movimiento feminista empieza a solicitar una reivindicación de la mujer y ya empiezan a tratarse temas mucho más cotidianos, como por ejemplo lo son los anticonceptivos, que está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que las mujeres tienen su derecho a disfrutar de un placer sexual. Claro, por supuesto. Tienen su derecho a escoger cuándo no quedar embarazadas. Claro, por supuesto. Se tratan temas como el divorcio en esta tercera ola. Surge más que todo en Estados Unidos, que es donde tiene su mayor auge, e incluso en Inglaterra y Francia. Y hoy en día, que de esto es lo que queremos hablar, se está tratando de acerca de una cuarta ola. Hay quienes afirman que sigue siendo la tercera, más hay una gran distinción entre las demás olas, por lo que es correcto llamarla una cuarta ola. ¿Por qué? Porque actualmente se trata de privilegios en los hombres respecto a las mujeres. ¿Cómo así? Sí, dejó de ser un todos tenemos el derecho a pasar a ser los hombres tienen más derecho que las mujeres, por lo tanto nosotros debemos estar mucho más alto que ellos. Cambió, la perspectiva cambió, el punto de vista cambió, que termina siendo, digamos que bastante dañino en cierto aspecto. Empezaron a tratarse el tema de los estereotipos, a atacar los estereotipos. Empezó a tener un lazo muy fuerte, muy unido con el LGBT. Y bueno, no quisiera quitarle más tiempo a Fabián, así que Fabián, por favor. Buenos días, primeramente a todos. Muchos dirán, digamos, dos hombres hablando de feminismo, pero el objetivo de esta ponencia es simplemente porque jurídicamente lo hemos visto, y es que en nuestro municipio, que es Villavicencio Meta, es un municipio, y no me da, aunque mucha gente me critica, pero sí es un municipio muy machista porque aún sigue siendo muy conservador. Entonces, en Colombia y sobre todo en Villavicencio, el feminismo no ha llegado como se ha presentado, digamos, en Argentina, en España, que son, digamos, movimientos que se ven más y se popularizan más entre los medios. Pero es inminente la llegada de este movimiento a Colombia y en este caso al municipio de Villavicencio. Y teniendo en cuenta el tema del evento, que es la construcción de paz por medio de jóvenes, traemos esta ponencia por el simple hecho de que vemos que es inevitable ese choque entre este movimiento y esta cultura. Entonces, para evitar conflictos y para evitar cualquier cosa, yo ante todo soy hijo, yo tengo una mamá y tengo una hermana y lucho todos los días y estudio esto porque me gusta protegerlas y darles un mundo mejor. Y esta investigación va hacia ellas y dedicadas hacia ellas. Pero entre muchas personas lo que vemos o vengo hoy a dirigirles a ustedes, lo que hemos investigado sobre el feminismo es sobre todo entre los ámbitos. Entre el ámbito penal y la investigación que se ha hecho en el municipio de Villavicencio, es que el ámbito penal es muy duro y es probatorio. Es decir, el feminismo no influye mucho en el municipio sobre el ámbito penal y jurídico, aunque debería un poco, porque los índices aquí en Villavicencio de violencia intrafamiliar son altísimos. Me comentaba un docente mío que es penalista que en la noche tan solo llegan entre 25 a 50 casos de maltrato intrafamiliar un día domingo, y que eso solo era el día que él tenía, que trabajaba ahí en la fiscalía de aquí de Villavicencio. Entonces es increíble y es importante analizar esto, pero tampoco digamos que esa influencia vaya al punto, digamos, que damnifique tampoco a los hombres, porque hay hombres que como nosotros, como Santiago, como yo, luchamos por buscar esa diferencia y que esa diferencia sea una diferencia buena, esa diferencia y que esa influencia sea en protección de la mujer y no damnificando a nadie, porque como yo aclaro aquí con esta frase, quiero decir, esto no es una guerra de sexos, esto es hay que buscar, el feminismo fue hecho para buscar el bienestar de las mujeres. En el ámbito laboral sí se ve mucho más marcado la protección hacia la mujer,
cómo este busca es la protección y las garantías de un buen ambiente laboral para estas. En el ámbito familiar es donde vemos que el feminismo influye más. Y entonces, y aquí voy con la pregunta que hizo mi compañero, de que si verdaderamente nosotros tenemos privilegios. En el ámbito familiar se prioriza más a las mujeres. ¿Está bien? Sí, pero hemos visto casos aquí en Villavicencio donde los papás son mejores papás ejemplares para sus hijos al momento de la disputa, digamos, de una custodia en caso que haya un conflicto, y lo que queremos buscar es una conciliación. Digamos, si un papá es mejor para el bienestar de una niña, el juez debe hacer eso. Pero hemos visto que, digamos, el feminismo ha influido a tal punto donde no se le encuentra garantías. Está bien decir que hay mujeres buenas, pero también hay mujeres malas, como hay hombres malos, como hay hombres buenos. Entonces, esto es lo que busca el derecho, es buscar el bienestar de todos. Y ya pues en el ámbito civil se protege mucho a la mujer, ya que es prioridad hoy en día, en pleno siglo XXI, que las mujeres se busquen, digamos, garantes a esto para su protección civil. Entonces, ¿por qué el feminismo influye tanto, digamos, en ámbitos como lo laboral y lo civil, y no tanto en lo penal, que, digamos, es donde últimamente hemos visto ese discurso más marcado, digamos, hacia el feminismo, hacia el aborto, que competen al área penal? Entonces yo digo que ese es el gran conflicto que se vive no solo en el mundo y no solo en Colombia, sino es que el ámbito penal es un ámbito muy duro y es probatorio. Tú no puedes decir que un hombre violó sin decir, no, pruébalo por palabras y busca un material probatorio que esta persona lo hizo. Y entonces ahí, ¿qué pasa? En este ámbito hemos podido mirar y investigar diferentes jurisprudencias donde dice que hay mucha impunidad hacia este tipo de personas cuando se presentan. Y no solo impunidad, sino hay muchos vencimientos de términos que no buscan el beneficio de la mujer. Igualar mis pocos riesgos que yo identifique con esos, entonces quiero enojar. Perdón. Entonces, y quiero recordarles que constitucionalmente la Constitución es norma de normas. El artículo 13 donde dice que todas las personas nacemos iguales ante la ley. Y el artículo 43 que dice, tanto mujeres como hombres tienen igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, sí, para concluir, es lo que buscamos es que no influya de manera negativa, sino que cuando llegue este choque, haya investigaciones como la nuestra, y también incentivemos a otras personas a investigar diferentes puntos de vista, que cuando se choque con esta cultura machista y conservadora, también se busque, digamos, socializar un buen ambiente de diálogo y se pueden llegar a buenas conclusiones. Entonces, para despedirme, agradecerle a los escuchantes y que por favor reflexionen sobre la pregunta si verdaderamente los hombres tenemos privilegios o también las mujeres tienen sus ciertos privilegios. Entonces, creo que es un tema de oportunidades, de igualdad ante la ley, que todos debemos construir y luchar cada día por mejorar. Muchas gracias. Les quedan 3 minutos, si quieren los pueden usar. O ya quieren terminar. No, pues a mí sí me gustaría decir algo Ok. pues tratando este tema que estaba hablando Fabián, mi compañero, acerca del derecho y el feminismo. El feminismo actualmente se convirtió en una ideología y es para nosotros más que claro que las ideologías son muy subjetivas. Lo que estaba hablando, por ejemplo, Fabián, acerca del derecho penal. En el derecho, nuestro ordenamiento jurídico, todo nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser objetivo. No puede ser influenciado por ningún tipo de ideología. Es que no estamos hablando solo del feminismo, estamos hablando de cualquier tipo de ideología. No puede ser influenciado nuestro derecho por una ideología. Ahora, ¿qué debe hacer? Mi papá pone bastante un ejemplo. Haga como cuando usted come pescado. Cómase la carnecita y los huesos bótenlo. Coja lo bueno y tome lo malo. Deséchelo. ¿Para qué? Tomemos lo bueno del feminismo, que es buscar el bienestar y la igualdad entre todos. ¿Y cómo se hace eso en el derecho? Pues bueno, hay que ser primero que todo bastante objetivos. Por lo tanto, no hay que darle privilegios a nadie, pero no hay que ignorar o discriminar tampoco a nadie. Nosotros con Fabián estábamos hablando acerca de cómo esto puede ayudar para la paz. Este tema ayuda a la paz muy desde casa. Por ejemplo, Fabián estaba hablando acerca del maltrato intrafamiliar. Si nosotros entendiéramos la importancia de que haya igualdad en el núcleo familiar, las cosas cambiarían bastante.
Y esto ayudaría muchísimo para la paz, porque desde la juventud, desde la niñez, no se observaría violencia en la casa, no se observaría todos los tipos de discriminación. Nosotros lo vivimos, es algo cotidiano, no es algo extraño a nosotros, no es algo diferente a nosotros. Entonces pienso Listo, que, Santiago. sí, ok, perfecto, genial. Cierra la idea y ya terminamos. Pero No, 10 segundos. es importante entender que la igualdad es un pilar para la sociedad, es un pilar para la sociedad. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Fabián y Santiago. Al final, pues tendremos la oportunidad de hacerles preguntas, incluso también comentarios y reflexiones. Plantean algunos puntos que pueden ser un poco álgidos para ciertas personas que nos paramos desde el feminismo, pero pues interesante también poder interlocutar y compartir reflexiones al respecto. Entonces, sobre su tema resalto hablaron de las olas del feminismo, de las 4 olas del feminismo, y se hacen la pregunta de por qué el feminismo influye en tantos ámbitos como el familiar y otros, pero no tanto en el ámbito penal, de qué manera esto se puede hacer, y si los hombres tienen o no privilegios. Esta es una pregunta interesante que podríamos abrir la discusión al final. Bueno, hay también de que el derecho tiene que ser efectivo y promulgar la igualdad entre todos, todas y todos. Muy bien, entonces continuamos con la segunda ponencia o presentación de experiencia. Esta es de Ginei Suárez y Andrés Felipe Correa, ambos son de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y su ponencia o presentación se titula Movimientos de Mujeres y Construcción de Paz en Liberia, Israel y Colombia. Ginei y Andrés tienen la palabra en los próximos 15 minutos. Hola, buenos días. Bueno, voy a comenzar Buenos compartiéndoles días. acá la pantalla. Me indican si están viendo en este momento el póster. Lo estamos viendo, pero si puedes, aumenta el zoom, ¿sí? Porque no se ve casi Bueno, la letra. listo. Pues aquí le estoy dando. Ustedes lo pueden acercar un poco ampliándolo desde sus pantallas. Yo acá ya lo amplié al máximo. Ok, De pronto puede ser por la aplicación del Zoom. Bueno, listo. mi nombre es Andrés Felipe Correa Valencia. Yo soy estudiante del 9º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín. Mi compañera es Ginei Suárez García, estudiante del 6º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura. Ambos somos auxiliares de investigación. Este artículo o esta investigación nace producto de una investigación conjunta con 2 docentes universitarios de la facultad, titulada Movimientos de Mujeres y Construcción de Paz en Liberia, Israel y Colombia. Básicamente vamos a hablar sobre la construcción, organización de movimientos de mujeres para consolidar la paz en diferentes territorios a nivel internacional. Voy a comenzar hablándoles un poco sobre la introducción del artículo que resultó en la investigación. Nos basamos en la construcción del artículo con la bioética, que ha sido definida como la salud de la cultura, entendiéndose que en medida que la ética estudia los actos humanos, la bioética se relaciona con actos que promocionen la vida. En ese sentido, una de las mejores formas de proteger y promocionar la vida es la construcción de paz como forma de afrontar la guerra y la violencia. He aquí la importancia de la bioética, ya que según autores como Garrafa y Manchola, la bioética es una herramienta de construcción de paz. Dado el marco que otorga la bioética, la del cuidado para la vida, esa ponencia pretende destacar la importancia de acciones civiles no violentas en la construcción de paz llevada a cabo por las poblaciones humanas más afectadas por estas problemáticas. ¿Y quiénes son? Las mujeres. Esa población ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, y también han sido protagonistas de acciones de construcción de paz a través de las cuales
mediante la búsqueda de la salvaguarda de la vida de sus hijos, de sus alimentos, de su territorio y de su seguridad, han generado profundas y colectivas formas de rechazo para rechazar esos ciclos o patrones intensos de violencia. En este sentido, autores como Wilches plantean que tradicionalmente se han considerado a las mujeres como víctimas pasivas de la guerra, pero a partir de los años 90 esta visión ha cambiado y se reconoce que también las mujeres juegan distintos papeles, especialmente en acciones de resistencia, de denuncias por desapariciones y porque se organizan en grupos con claras propuestas políticas frente a las guerras. Estas mujeres, y a pesar de las experiencias de laceraciones, han encontrado formas significativas y creativas de resistir pacíficamente todo tipo de violencias, para dejar una importante denuncia y una reconstrucción y reconfiguración de sentidos de vida que podríamos plantear otros a partir de su integridad, de su fe, de su posicionamiento político, cultural o simplemente desde su imaginación moral. Este enfoque de construcción de paz, como sostiene el autor Goyol, ha sido poco estudiado por la literatura, que se ha concentrado casi exclusivamente en los efectos devastadores que la violencia tiene sobre las mujeres y muy poco en la manera en que las mujeres resisten a las violencias y construyen paz. Por ese motivo, para lograr los propósitos de esta ponencia, se abordarán fragmentos de las vidas, historias, pensamientos y experiencias de diversas mujeres que indirecta o directamente han sido víctimas de múltiples guerras. Sus acciones que llevan a cabo en grupos que se componen de mujeres diversas por razones de etnia, religión, lengua, cultura y experiencias directas o indirectas que han sido afectadas por la guerra. Llevan a cabo un estilo particular en acciones civiles no violentas bajo un enfoque de lo que no podrá decirse que constituye la búsqueda de una ética para preservar y reconstruir la vida. En la metodología de ese artículo, el diseño de la investigación corresponde al método cualitativo, siguiendo a Galeano. La investigación social cualitativa es un modo que observa la subjetividad del ser humano como sujeto social, presentando especial atención a sus vivencias y relaciones que establecen con los contextos y otros actores las realidades subjetivas e intersubjetivas que se encuentran en la interioridad y pueden reconocerse como objetos válidos de conocimiento. El enfoque cualitativo es inductivo, con el que se busca un entendimiento del fenómeno en todas las dimensiones, sean internas, externas, pasadas, presentes, y que de acuerdo con esto el propósito de esta investigación es analizar a través de los movimientos y organizaciones de las mujeres las dinámicas y actividades de acciones no violentas que han generado resistencias a la no violencia y que han contribuido a la consolidación de la construcción de paz en los contextos señalados y seleccionados, que han sido en África, puntualmente en Kenia, Liberia, Israel y Palestina y en Colombia. La preocupación por escribir sobre esa temática comienza con la escucha de la canción La oración de las madres, que si no la han escuchado, los invito a que la escuchen. Es de la artista israelí Yael Declenbaum, del año 2016. Rastreando el origen de esta canción, se encontró que fue el resultado de una manifestación no violenta y masiva de madres israelíes y palestinas alentadas por la Nobel de Paz, Leiman Gowel, cuya historia remite a la acción por la paz de las mujeres para parar la guerra en Liberia y hace la referencia en Colombia. Voy a dejar hasta acá, ya mi compañera Sinead continúa la ponencia hablándoles un poco más sobre el artículo de investigación. Bueno, yo me voy a enfocar entonces en los resultados que hemos encontrado, que encontramos acá en la investigación.
tenemos que a lo largo de la historia muchos estudios de enfoque de género, ¿me escuchan bien? ¿Me están Sí, escuchando? sí, te Sí. escuchamos bien. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces hemos visto que a lo largo de la historia los estudios de enfoque de género han puesto en evidencia muy bien ese rol o esa relación que tienen las mujeres en la política y en la construcción de paz. Lo que se deja entonces es un reto muy visible y muy grande para el Estado y es la inclusión de las luchas de las mujeres, hacer más visibles las luchas de las mujeres y de los movimientos pacifistas, ya que pues a las mujeres prácticamente les toca solas ganarse esa visibilidad. Los estudios también han demostrado que a raíz de esa exclusión de la mujer dentro de la sociedad, estas han exigido tres cosas principales. Primero, que sus luchas por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación sean escuchadas. Segundo, que haya una mayor inclusión dentro de la sociedad para disminuir el hambre y la pobreza de sus territorios. Y tercero, que haya también mayor inclusión en el sistema político para poder incrementar la participación desde el diálogo y la reconciliación. Entonces, como tres movimientos o tres grandes resultados que encontramos, eh, son tres movimientos de mujeres para la construcción de paz. El primer gran movimiento es el movimiento de las mujeres en Liberia. Colocando un poco en contexto, sabemos que Liberia estuvo varios años atrapada en una guerra civil que se desarrolló en los años 1989 y duró hasta el 2003. A lo largo de esta guerra fueron violentados muy gravemente los derechos humanos de quienes allí habitaban. Y fue así como una mujer llamada Lady Mac, trabajadora social y madre de 4 hijos, decidió convocar a otras 6 mujeres para poder pensar en cómo darle fin o cómo tratar de solucionar la guerra. Fue allí que las 6 mujeres se reunieron y sacaron una declaración que condenaba la guerra. Lo que hicieron fue pagarle $10 a una amiga periodista para que ésta lo publicara en el diario y así todos pudieran como escuchar las voces de las mujeres. Las mujeres invitaban al fin de la guerra, invitaban a las acciones no violentas, eh, invitaban al alto el fuego, ¿cierto? Luego, gracias a esta gran acción que hizo Lady Mac, el gobierno de turno en los años siguientes creó un ministerio de defensa que invocaba o que tenía también en cuenta el género y la diversidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se adoptaron diversos programas o diversas campañas como la inclusión de género, los derechos humanos, los derechos sexuales de las mujeres. Como segundo grande movimiento también tenemos las mujeres de Israel y de Palestina. Bueno, debido pues, a la invasión de Israel y de Israel al pueblo libano en 1982, se crearon también varios movimientos de mujeres que se oponían a la guerra. Movimientos que llevaban nombre como Woman in Black o Woman Organization, entre otros. Lo que buscaban estas mujeres era participar políticamente para poder proteger sus hogares, sus hijos, y buscaban también que en los tiempos de guerra se respetaban los derechos fundamentales, los derechos humanos, buscaban servicios sociales respecto a la dignidad humana. Luego muchos de estos movimientos se fueron expandiendo y las mujeres daban charlas y conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Hablaban sobre cómo es posible la construcción de paz, cuál es el papel de las mujeres en la guerra y en los periodos de postconflicto y cuáles son esos derechos humanos que el Estado debe proteger en los conflictos armados. Por último, tenemos pues, los movimientos de mujeres en Colombia. Tenemos que en el oeste de Cali, en el municipio llamado Agua Blanca, en tiempos de conflicto armado, se vio nacer y se vio crecer para el servicio de los más necesitados una fundación que recibía el nombre de Fundación de Paz y de Bien. Esta fundación era liderada por una hermana que se llamaba Alba Estela Barreto. Esta hermana diseñó un modelo de reparación para la violencia intrafamiliar, creó también un lugar que se llama Casita para Bien, y allí iban las menores de 18 años que quedaban embarazadas, muchas de ellas, por no decir la mayoría, eran víctimas de abusos dentro del conflicto armado, y la hermana les prestaba servicios médicos, alimentación, refugio. En el lugar habían como jardines y centros pues, de recreación para sus hijos. También tenemos el caso de Buenaventura en el Valle del Cauca. Las comunidades de mujeres que habitan allí han logrado que por medio de su voz, de su participación, se implemente el enfoque de género dentro del acuerdo de paz en La Habana, para que así la mujer también tenga mayor inclusión dentro de los procesos de construcción de paz.
Otro movimiento bastante interesante que surgió dentro del conflicto armado en Colombia fue en el Oriente Antioqueño. Encontramos un movimiento llamado AMOR, que significa Asociación de Mujeres del Oriente. Estas mujeres se reúnen y tratan temas fundamentales como el cuidado del medio ambiente, las necesidades que tienen cada territorio, lanzan campañas como que viva la convivencia sin violencia, las acciones colectivas y la búsqueda de paz y la reconciliación. Bueno, luego pues como de recolectar o de filtrar estos grandes movimientos de mujeres pacifistas, tenemos la discusión, ¿cierto? ¿Qué se discute a raíz de esto? Entonces, de los movimientos podemos sacar cosas muy maravillosas, podemos sacar grandes aportes de la mujer dentro de la sociedad y podemos ver que hay factores que ayudan. Primero, la afirmación de restitución de la capacidad para enfrentar los conflictos con empatía. Como sabemos, pues la mujer es como ese símbolo, ¿cierto? O como esa figura de amor, de ternura, de dulzura en el hogar. Entonces podemos evidenciar que la mujer tiene como esa capacidad de resolver los conflictos con empatía, con no violencia, con creatividad. También tenemos que han posicionado medios no violentos que se originan en su cotidiano vivir, en el espacio doméstico, por ejemplo, en la cocina, en el comadreo y en los rituales ancestrales. También tenemos que han encontrado, las mujeres gracias a estos movimientos, han encontrado y problematizado Perdón, formas de Ginei, violencia estructural. se te acabó el tiempo. Te doy 10 segundos para que cierres la idea. Dale. Bueno, entonces, eh, sí, sigamos. Y también a modo de conclusión, tenemos que los movimientos de las mujeres han denunciado públicamente los abusos y las múltiples formas de violencia física. Entonces tenemos que aunque estos movimientos son diferentes porque se crearon en contextos diferentes y en tiempos diferentes, todas esas mujeres reúnen como ese factor de tristeza o de ganas de superar la violencia. Y también pues tenemos que gracias a estos movimientos, gracias a esas luchas, se pueden incorporar ahora enfoques de género y un papel mucho más grande de la mujer en el conflicto armado. Ya, eso era todo. Listo, Ginei, muchísimas gracias. A Perdón por ustedes. interrumpirlos así, sino que pues son 15 minutos para ti. Bueno, entonces rescato algunas ideas de su presentación. Excelente investigación. No sé si ya está publicado el artículo, sería muy interesante que nos lo compartieran para que lo podamos leer y revisar en detalle. Bueno, entonces ustedes analizan las acciones civiles para la construcción de paz que han ejercido mujeres en distintos lugares del mundo, destacan experiencias de Liberia, de Israel y de Colombia. Y entre estas experiencias destacan que las mujeres suelen trabajar para que se respete o por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación en contextos de conflicto armado y de guerra. También buscan la igualdad o la disminución de las desigualdades sociales que afectan particularmente a las mujeres. Entonces luchan por la salud, la educación y la inclusión social y económica de esta población. Y otro aspecto interesante que ustedes resaltan es la lucha de las mujeres por la participación política y por la inclusión en espacios públicos. Como ya comentaba los ponentes anteriores, las mujeres han estado históricamente ligadas al espacio privado, al espacio doméstico. Entonces esas luchas por visibilizar sus voces y sus acciones en el ámbito público es bastante interesante. Y bueno, tienen como conclusión de que algo importante de la acción de las mujeres para la construcción de paz es su empatía, es la búsqueda de la no violencia y la creatividad en todo esto. Y pues también las ganas de superar estos conflictos y construir una sociedad mucho más inclusivas y respetuosas de los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias a los dos y les cedo la palabra a los siguientes ponentes o a la siguiente ponente mejor. Su nombre es Nelly Joana Urrutia. Nelly es de la Uniclaretiana y su presentación se titula Discriminación interseccional hacia las mujeres. Yo creo que con esta presentación podemos hacer algunas aclaraciones o profundizar un poco los interrogantes que nos dejó la primera presentación, la primera experiencia de los dos compañeros de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, Nelly, tienes la palabra en los próximos 15 minutos. Ok. Puedo empezar hablando un poco
sobre lo que hablaban los compañeros, que me llamó la atención porque ellos hablaban sobre el feminismo, el compañero Santiago y el compañero Fabián. Me llama la atención porque cuando se habla de feminismo, sabiendo que mi tema va sobre la discriminación interseccional que sufren las mujeres, pero es las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres emigrantes. Y cuando se hablaba del feminismo, siempre se ha sabido que ese feminismo no incluía a las mujeres negras, porque ese feminismo estaba luchando por el derecho al voto, a reivindicar el derecho al estudio en las diferentes olas que los compañeros estaban destacando, pero las mujeres negras tenían que seguir en casa de esas mujeres que estaban buscando sus derechos, o sea, obviando que ellas también tenían derecho. Entonces, me pareció interesante, pero a la vez decía, mira, es que se sigue notando y parece que eso está invisibilizado, de que detrás de esa hay otro tipo de mujer, porque parece que fuéramos otro tipo de mujer porque somos negras. Entonces, esa era como la reflexión que me llevaba cuando escuchaba la investigación de los compañeros. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿cómo es? ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, Nelly, ¿Sí? estamos bien. Vale. Si quieres, bueno, amplíala, la puedes hacer como presentación. O bueno, como quieras, puedes dejarlo así vale. e inicia. Listo. Bueno, mi nombre es Nelly Joana Urrutia, soy estudiante de la Uniclaretiana, estoy prospecto a ser trabajadora social. Mi tutora de tesis y directora del semillero Yemayas es la profesora Diana Paula Melo. Como les hablaba, mi tema es la discriminación interseccional y para esta investigación, a ver, no me deja compartir. Aquí, bueno. Tenemos varios antecedentes, de los cuales yo rescaté 3, que uno de ellos lo realizaron las autoras Valle y Norma en el distrito de Agua Blanca. Estas autoras hablan como de las estrategias de resistencia que han desarrollado las mujeres afro en ese distrito. Por lo mismo, mujeres que están siempre vulneradas, maltratadas, están como condenadas siempre a estar trabajando de forma ambulante o en el servicio doméstico. Entonces se vio la necesidad de realizar pues esa investigación. Otro dato que destaco de esta investigación fue por parte de la Organización Mundial, por la OTI, la cual dice que hay 11 millones de mujeres en América Latina que trabajan en el servicio doméstico y que la gran mayoría son indígenas o afrodescendientes. Muchas de ellas trabajan jornadas extendidas con salarios inferiores a los establecidos legalmente. Luego, en una investigación realizada por OSA en el 2011, plantea las diferentes discriminaciones que afrontan las mujeres negras en el ámbito laboral, las cuales siempre desempeñan pues las peores ocupaciones frente a los obstáculos para salir de la pobreza. Para la descripción de mi trabajo de investigación de forma internacional, se puede decir que la globalización y el neoliberalismo han perpetuado ese racismo y esa intolerancia hacia las mujeres, porque estamos en una sociedad que si no encajas en ella porque no tienes esa estabilidad económica o de educación, no tienes ese nivel, ya no encajas. Pero las mujeres negras tenemos menos posibilidad de encajar porque no tenemos las oportunidades. En plan nacional se habla, como también lo citaba antes los compañeros, en el artículo 13 de la Constitución del 91, que se proclama el respeto, la diversidad, el derecho a no ser discriminado por la razón de sexo, raza, origen, que siempre yo también lo creo, que es un derecho que se proclama, pero para mí, para muchas mujeres y para muchas personas, creo que no existe.
¿Por qué en el departamento del Valle esta investigación? Porque el departamento del Valle está ubicado de tal manera que muchas personas de la costa pacífica llegan aquí. Entonces es una población con un alto índice un porcentaje de población negra en esta ciudad, en el departamento y en la ciudad de Cali más. Y a forma regional, por lo que le decía antes, porque aquí en la ciudad de Cali, las mujeres de la costa pacífica, del Chocó, llegan aquí primero, luego se van a otras ciudades, pero Cali es como la más cercana, no sé, ¿les gusta más o lo vemos como más cercano a nuestros territorios y por eso nos quedamos aquí? La pregunta de investigación que yo planteo en esta investigación es ¿de qué manera se genera la discriminación interseccional a las mujeres afro en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Cali? Los objetivos que se buscan en esta investigación como objetivo general es comprender las diversas formas de discriminación interseccional hacia las mujeres afro en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Cali. Como objetivos específicos, queremos describir los escenarios donde se da la discriminación interseccional en el barrio Ciudad Córdoba. Luego, identificar las experiencias de discriminación interseccional por parte de las mujeres. Y luego también queremos analizar las intersecciones de género, nivel económico, raza, etnia en las mujeres afro. ¿Qué nos justifica hacer esta investigación? A ver, aquí. Lo primero que permite justificar este proyecto de investigación es la importancia que tiene la región del Valle del Cauca con la mayor población afro del país. También se presentan altos registros de casos de violencia contra las mujeres en esta comuna, donde todas las condiciones históricas de marginalidad, exclusión y hacinamiento de las poblaciones que habitan en este espacio en el oriente de Cali. Las mujeres viven con fuerza todo tipo de violencia contra ellas, el acoso sexual en el espacio público y escasamente son reconocidas como violencia porque se ha vuelto una forma cotidiana de la vida. O sea, eso pasa y es normal. El proyecto social también es justificable porque se orienta al género, porque el estudio va más allá de estudiar las condiciones de discriminación interseccional de las mujeres afro. Va a proponer la construcción de estrategias formativas de promoción, prevención en contra de la discriminación interseccional de las mujeres afro en el barrio Ciudad Córdoba. Esta investigación aporta al trabajo social, visibilizar las diferentes realidades que viven las mujeres afro, las cuales se encuentran en una desventaja permanente que se agudiza con la pandemia, generando una incertidumbre en su futuro. Bueno, en nuestro marco conceptual, pues empezamos por definir qué es la interseccionalidad. La interseccionalidad sirve para señalar las distintas formas que la raza, el género interactúan y cómo generan múltiples dimensiones que confrontan las experiencias de las mujeres afro. Por ejemplo, una analogía puede ser, como lo escuchaba una vez, es igual vas en una carretera, que la carretera es el Estado. La carretera es el Estado y la mujer afro va en esa carretera que tiene muchas intersecciones. Y entonces llega y la discriminan porque es mujer. Viene otro cruce, la discrimina porque es pobre. Otro cruce la discrimina por su forma de hablar. La discriminan por su cultura. Entonces la interseccionalidad es como esa ambulancia que lleva a esa mujer para que se vea de forma cualitativa lo que ella siente cuando siente todos esos choques por ser como es. Entonces, por eso se ve desde esa interseccionalidad que nos ayuda a comprender cómo a una sola persona diferentes factores hacen que vivan experiencias únicas y que
en la mayor parte son desagradables, porque la interseccionalidad también tiene un punto que puede ser de privilegio para las personas que igual tienen esos cruces, como decir mujer blanca, un estrato económico alto, rubia. Eso le puede generar a ella un estado de privilegio. Entonces, pero a nosotras como mujeres afro, campesinas, indígenas, emigrantes, la interseccionalidad siempre nos afecta de forma negativa. Pues la discriminación, pues ya sabemos que también en este sistema patriarcal en el que estamos habitando o que vivimos, estas hegemonías de poder generan esa desigualdad entre los sexos. Lo decía antes un compañero, el compañero Santiago, creo que se debería tratar a todos por iguales, que el feminismo busca eso, pero pues sabemos que no, si las hegemonías generan esos conceptos que el hombre es más importante que la mujer, y eso se ha quedado permeado y se cree en algún sentido que eso es verdad. Entonces ya de por ser mujer nos discriminan porque somos supuestamente el sexo débil. Si sos mujer negra, si eres campesina, o ahora como se está viendo el tema de la inmigración, pues tienes más motivos para ser discriminada muchas veces solo por ser como es. ¿Por qué la categoría género, raza y etnia? Porque a lo largo... Nelly, disculpa, te quedan 2 minutos, entonces si quieres pasar ¿Tan los rápido? resultados. Sí, los 15 vale. minutos se pasan súper rápido. Quedan Vale, 2 minutos, vale. pasa los resultados mejor y nos comentas. Bueno, el resultados igual no les puedo, bueno, sí, resultados, porque iba a decir conclusión no tengo porque todavía no la he terminado, pero como resultado puedo decir que cuando haces la investigación, en las entrevistas, las mujeres, yo les genero interrogantes que en qué escenario se sienten ellas más discriminadas. Y ellas dicen que en los centros comerciales, en los espacios públicos, se sienten discriminadas, como de forma general, cuando se te dice negro, se te dice niche, esas mentalidades ahí que a veces se dice no es por cariño, pero que llevan un trasfondo, que van más allá y que las hacen sentir incómoda porque muchas veces va con ese sentimiento despectivo o como diciendo, o sea, tu espacio es este, ¿no? Entonces es muy triste cómo ellas se pueden sentir frustradas, ignoradas, muchas optan por el silencio, pero no dejan de sentir tristeza de ver que la sociedad las apoca y se creen que son inferiores. Entonces, eso tengo para decir, ya que son 15 minutos, pensé que me iba a sobrar y me faltó. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Sí, el tiempo pasa súper rápido. Venga, dejo de compartir. Bueno, entonces voy a destacar algunas ideas claves de tu estudio. Primero, pues te felicito, está muy interesante. Yo también soy de Cali y yo crecí en el barrio Ciudad Córdoba, entonces, Mira. entonces claro, me llega mucho esta investigación y me siento como muy, pues sí, muy cercana a las experiencias que tú cuentas. Pues bueno, tú destacas un concepto que es clave del feminismo en las últimas décadas, es el concepto de interseccionalidad, que surge del feminismo negro de Estados Unidos y pues que ya se ha extendido a distintas regiones del mundo y que nos ha llegado obviamente a Latinoamérica. Entonces a ti te interesa analizar estas intersecciones entre distintos sistemas de opresión, que puede ser la raza, el género, la orientación sexual, el estatus migratorio, entre otros, y todos los ubicas en el barrio de Ciudad Córdoba, en Cali. Entonces, súper interesante este estudio. No nos alcanzaste a explicar mucho cómo los resultados por el tiempo, pero pues espero que en la parte final de la mesa puedas ampliar un poquito más lo que encontraste y cómo fue la metodología de tu estudio. Algo nos adelantaste, que hiciste algunas entrevistas, entonces podrías ahondar en eso más adelante. Bueno, entonces pasamos a la última presentación. Es de Carol Ginette Gutiérrez. Carol, ¿estás aquí? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Sí, me encuentro en sala. Ok, perfecto.
Listo, entonces la presentación de Carol se titula Factores de resiliencia en mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. Carol es de la Fundación Universitaria Claretiana y pues tiene la palabra en los próximos 15 minutos. Bienvenida. Gracias. Bueno, agradeciendo como tal el espacio a todos y a todas, a todos los participantes que están en la sala. En principio, este proyecto de investigación está en curso. Mi nombre es Carolina Gutiérrez Sánchez, estoy en 5º semestre de Trabajo Social. Mi proyecto de investigación en curso es Factores de resiliencia en mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. En principio, cabe resaltar que este proceso investigativo también hace un énfasis tanto en sanación de mi parte y sanación de parte de las mujeres en las cuales se ha empezado a constituir este proceso investigativo. Dentro de la descripción del problema, empezamos abordando que Colombia ha estado influenciada y bajo el yugo de un conflicto sociopolítico en más de 50 años. Entre eso, las mujeres han sido un instrumento y a su vez un botín de guerra frente a los actores que se han visto involucrados, que son los ejes paramilitares y los ejes guerrilleros, y dentro de este contexto también está el Estado como dentro de uno de los partes y uno de los ejes centrales desde el abandono y desde una de las propias responsabilidades que ellos han impartido dentro de las consecuencias que las mujeres han tenido que vivir. A esto también encontramos una serie de condiciones en las que las mujeres se han visto subyugadas dentro desde una pobreza, la vulnerabilidad por simple y el hecho de ser mujeres, desplazadas de sus territorios, migraciones internas que se han generado desde el territorio, el estudio de por sí está generado en Montería, Córdoba, y a su vez estas situaciones de violencias intrafamiliares, violencias de género constituidas. También cabe resaltar la ausencia y la revictimización de las mismas en todo un proceso hegemónico bajo la búsqueda de la no repetición y la reparación por parte del Estado y de los actores que han cometido la serie de vejámenes en contra de sí mismas. Pero, sin embargo, a ello también concluimos y estamos dentro de este proceso de que ellas mismas han generado un proceso de resiliencia y transformación desde sus seres, desde su sentir y desde toda su construcción como mujeres, como familiares, como mujeres madres, cabezas de familia, como hijas, como hermanas, como madres, como esposas. Entonces, en esto me generó la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores resilientes que desarrollan las mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado con doble desplazamiento? Estas mujeres han sido desplazadas no solamente en Montería, sino en Cundinamarca. Entonces, pues desde allí empezó a generar los siguientes objetivos, que es establecer los factores resilientes en mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. El primer objetivo, que es el que se está desarrollando en este momento, es identificar los indicadores resilientes de la autonomía y el éxito social en las mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. A su vez, también en el segundo objetivo, resalto identificar los indicadores resilientes de las habilidades para resolver problemas, propósitos y expectativas para un futuro prometedor en mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. Y por último, analizar los factores resilientes Te interrumpo. Es que solamente estamos viendo la primera imagen de tu presentación. ¿Tú estás moviendo las diapositivas? Sí, Sí. ¿no se ve? Pues estamos en la primera. Entonces, si quieres, deja de proyectar y vuelves a proyectar. A ver si se mejora. Ahora sí estamos viendo. Estamos en la diapositiva de justificación. Listo. No, vale, vamos aquí en objetivos. Y por último, analizar los factores resilientes con los que cuentan las mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano con doble desplazamiento. Por ello se genera la siguiente justificación. En primera instancia, ¿por qué se genera esto? Por la estigmatización que han tenido las mujeres, no solamente por ser mujeres, sino por ser también de Montería, Córdoba, por también ser víctimas y por solamente el hecho de ser abusadas. Digamos que llegó a esto bajo una serie de procesos que se han generado barriales
y populares, en donde encuentro una serie de familias desplazadas y a su vez en un tránsito de habitabilidad de calle, y las encuentro en un hogar de paso. Por ello, entonces, empiezo a generar una visibilización de todas esas violencias perpetradas, tanto patrimoniales, sistemáticas, estatales, y violencias de géneros en las que ellas se han visto pues, oprimidas. Y bajo ello también veo todas esas situaciones traumáticas desde la infancia, adolescencia, y cómo eso las ha generado una evolución dentro de su adultez. En esos resultados parciales he visto, y la justificación a esto también es permitir de que todas esas mujeres que han sufrido esos abusos y esas diferentes situaciones por los entes, bueno, por los actores que han perpetrado estas violencias, también ellas tengan esa herramienta de transformación y esos beneficios y esos intereses de poder sobrevivir, de poder subsistir, de poder de esa manera renacerse a sí mismas y renacer a su entorno como una herramienta para superar las adversidades a través de la palabra, a través de la verdad, a través de la justicia y las luchas. También, bueno, en el diseño metodológico empezó hablando que lo empezó generando desde un paradigma interpretativo. El enfoque claramente va a ser cualitativo, el tipo de la investigación va a ser descriptiva. Me encuentro generando en el método un estudio de caso. La técnica ha generado una entrevista a profundidad. La muestra son 3 participantes, por lo pronto se ha generado la primera entrevista, que es la madre, la cabeza de familia, quien digamos que nos ha contado como tal todo el proceso, y son sus hijas, pues las que también nos van a contar. Las edades son entre 18 a 50 años, y una guía de entrevista que se ha generado a continuación, donde voy a dejar que está hablado por Siurlink, hablando pues como tal de todos los procesos y las preguntas. En el cuadro de las categorías e indicadores, en la categoría número 1 nos encontramos con indicadores de recursos internos, autoestima, aprendizajes. En la categoría número 2, éxito social, contemplando la habilidad, creatividad, belleza, humor, comunicación. En la categoría número 3, la habilidad para resolver problemas, flexibilidad en la resolución de problemas, capacidad de pensamiento crítico, búsqueda de apoyo y confianza y otros. Y en última instancia, propósitos, expectativas por un futuro prometedor, sentido de vida, optimismo, fe y espiritualidad. Dentro de la entrevista solamente por lo pronto se está generando las 2 primeras situaciones, que es a lo que voy enfocada en el objetivo número 1, que es el que está en curso, que es la categoría número 1 y la categoría número 2. En el marco de referencia, en el marco legal, dejamos en la primera instancia, en el ámbito de aplicación internacional, el bloque de constitucionalidad dentro de la protección de los derechos de mujeres y también como colombianas, también enmarcada en el derecho internacional humanitario, en la nacional, en la Constitución Política de Colombia en 1991, enmarcando los derechos fundamentales de las mujeres como ciudadanas y a su vez en la protección como mujeres víctimas del conflicto armado. También en la ley 1448 del 2011, en la sentencia 025, en los derechos fundamentales en las condiciones, para las personas en condiciones víctimas de conflicto armado, y la restitución de tierras, reparación, indemnización y visibilización y no repetición. En el auto 92, en la protección de mujeres y de víctimas. Perdón, Carol, queda 1 minuto y medio. Si quieres, avanza a los hallazgos que tienes hasta el momento, porque sé que tu investigación. Perfecto. Listo. Entonces, por último, los hallazgos que se han generado. Bueno, las características de las mujeres son mujeres que en su principio son población socioeconómica en pobreza extrema, habitabilidad de calle, mujeres caribeñas, y en los resultados que por lo pronto se han generado es todo un tema de resiliencia, en las que ellas han generado un fortalecimiento desde sus experiencias y las adversidades para ellas mismas construirse y transformar esos espacios desde sus ejes familiares y con las comunidades. A pesar de las adversidades y las situaciones que ellas han tenido, muestran un gran nivel de empatía con sí mismas y con el entorno, y eso genera un nivel de admiración para todos esos procesos que las constituyen, y asimismo la persistencia por la lucha, la verdad, la memoria y la reparación de sí mismas. Espero que les haya podido ser un poco más concreta, pero pues es un poco extenso. Les agradezco a todos y a todas por haberme acompañado en este espacio.
para siempre resignificar la mujer, la memoria y que el conflicto armado no genere más repetición en ellas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carol, por esta presentación. Está súper interesante tu investigación. Ojalá que pues puedas publicarla pronto para conocerla. Entonces destacaré unas ideas así muy generales de tu estudio. Algo que resaltas y que es súper clave en los contextos de conflicto armado, y es que las mujeres han sido instrumentalizadas y usadas como botines de guerra en cualquiera de los bandos, ¿sí? Independientemente si es el actor estatal, es el actor armado ilegal o rebelde. Tu estudio se ubica en Montería y vas a trabajar con 3 mujeres, una es la madre, sus 2 hijas, están en situación de habitabilidad de calle. Entonces quieres ver como todo este tema de la resiliencia después de ser víctimas del conflicto armado, y creo que también mencionaste que fueron víctimas de violencia sexual y de abuso sexual, que también es bastante fuerte. Esto, y pues te interesa entender un poco cómo ellas están llevando todo este proceso de resignificación del evento o los eventos victimizantes que sufrieron en el marco del conflicto y de violencia sexual, y cómo ha sido todo ese proceso de resiliencia, y destacas que son personas empáticas, que a pesar de todo lo que han vivido y la situación actual en la que se encuentran, pues siguen teniendo como esta comprensión, esta fe en el otro y también en ellas mismas de que pueden salir de esta situación. Entonces, bueno, ya terminamos pues todas las presentaciones. No hay preguntas de los asistentes en el chat, pero pues yo sí quiero hacerles como algunas preguntas a ustedes. Si alguno de los asistentes quiere hacer preguntas o los ponentes quieren hacerle preguntas a sus otros compañeros, pueden dejarlas en el chat y yo las leo en el momento en que ya le corresponda a ese grupo. Entonces, la pregunta para David y Fabián sería que nos explicaran un poco mejor en qué consiste su investigación en cuanto usted se pregunta que por qué el feminismo no influyó tanto en el sistema penal o en la parte jurídica, en el sistema jurídico. Pues cuéntenos un poco más cuál es la pregunta en concreto, ¿sí? ¿A qué se refieren cuando dicen que no influyó tanto en el sistema jurídico? ¿Y cómo ubican eso en sí en el municipio de Villavicencio Meta? Tienen la palabra. Primeramente, 2 gracias. minutos para que podamos hablar todos. 2 minutos. Bueno, primero quería hacer un paréntesis de la compañera de la segunda ponencia. Tenemos claro, digamos, que hay muchos feminismos, incluso yo hice un paréntesis donde había muchos. De hecho, por temas de tiempo no podíamos hablar de todos. Y está claro que, digamos, si se sintió, digamos, por nuestra parte, digamos, transgredida, por favor, no se excuse. Tenemos muy claro, digamos, incluso, no solo con las mujeres afrodescendientes, sino también queremos trabajar con las mujeres indígenas sobre este tema, porque a ellas también, digamos, nadie las tiene en cuenta, tanto afrodescendientes como indígenas. Entonces es trabajar en eso y trabajar para todas, y digamos también resaltar la compañera, la última compañera, hizo una ponencia excelente. Respondiendo a tu palabra, jurídicamente, digamos, el feminismo no marca mucho en lo penal, por el simple hecho de que el ámbito penal es muy estricto. Es tan estricto que, digamos, a mí hace poco yo trabajaba en la investigación con una profesora anteriormente sobre el tema que hablaba mi compañera, que era el conflicto armado, que aquí en el Meta se ha vivido mucho. Entonces, a veces me tocaba leer sentencias de mujeres que fueron abusadas y a uno como hombre le provocaba llorar de la tristeza, digamos, de la narración de ciertos hechos. Entonces, a veces es aberrante, digamos, el proceso jurídico en el ámbito penal es muy demorado. Por lo mismo que decía y tocábamos, en tema de probatorio es muy complicado, digamos, diferenciar ese tipo de cosas. Entonces, había mucha impunidad por lo mismo, porque aquí la cultura, digamos, aún es machista y, digamos, depende, digamos, las mujeres, digamos, de mucha edad, digamos, por ahí 40, todavía tienen ese pensamiento con las que criaron, muy conservador, es que si no, un hombre no puedo vivir. No, la misión de la investigación es decirle, no, ustedes tienen que mandar, ustedes tienen que llevar estos procesos, ustedes tienen que, para poder cimentar jurisprudencia para la defensa de una mujer, para fomentar la protección y que estas cosas no vuelvan a suceder, no solo en el municipio, sino en Colombia, y proteger y darle una mejor cobertura a las mujeres, a todas, sin importar raza, religión, sexo, etc. Entonces eso es lo que se busca, y me gustaría si
si te respondí la pregunta. Sí, claro que sí, muy bien, Fabián. Y pues gracias por la precisión al principio. Sí, no creo que, no me acuerdo el nombre. Nelly, creo que se llama. No creo que se haya Sí, Nelly. molestado por tu No, comentario. no. Listo. Bueno, ahora voy a pasar a la segunda ponencia de Andrés y Guiney. La pregunta es, ustedes dicen que, bueno, que entre los hallazgos de su investigación está que las mujeres tienen la posibilidad como de resolver conflictos o enfrentar los conflictos a través de la empatía, la no violencia y la creatividad. Entonces, si pueden profundizar un poco en eso, quizás dándonos ejemplos concretos de los 3 casos que analizaron o los casos internacionales que analizaron. Y en alguna parte hablan como rituales, comadreo, y por ahí pasó muy rápido, me olvida el nombre de, ¿qué dice? Ginei. Sí, entonces tú pasaste muy rápido por la parte de los rituales y comadreo. Cuéntanos un poco sobre eso también. Tienen 2 minutos. Dale, bueno, pues a eso nos referíamos más que todo de que la mujer, eh, como desde su figura, desde su posición del rol de cuidadora de sus hijos, que están en sus casas pendientes pues de dar amor, de educar, de enseñar, ellas tienen una manera diferente de aportar a la paz, o sea, no tanto como con participación política que hablábamos de que ha sido poca, sino más desde esa simbología de mujer dulce, de mujer tierna, de colaborarse entre ellas, con eso me refiero al comadreo, entre ellas pues como repartían sus voces y lo hacían visibles, pero entre ellas no buscando como espacios más exteriores, sino que todo empieza como desde ese calor de hogar y desde ese vecindario o desde esa comunidad a la que me refería, en el caso pues de estos movimientos de las mujeres. Andrés, ¿quieres decir algo? Porque le quedó algunos segundos a tu compañera. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, lo siguiente, un ejercicio también lo mencionaba en mi parte de la ponencia, fue cuando la creación de la canción, que se unieron cientos de mujeres alrededor de el Premio Nobel de Paz en busca de parar el conflicto, de que se unieron a la resistencia, menores de edad, niñas, abuelas, personas de la tercera edad, en una sola voz y en un solo vínculo, parar la guerra, detener la guerra y la construcción y la organización para la consolidación de la paz. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Ahora paso a Nelly Joana. Nelly, pues bueno, tú nos hablabas de tu investigación sobre interseccionalidad, discriminación a mujeres negras en el barrio Ciudad Córdoba, en Cali. Pues quería que nos contaras un poco más sobre los hallazgos del estudio, que no alcanzaste a comentar mucho, sobre esos tipos de discriminación que estas mujeres sufren en los espacios públicos, como los centros comerciales y en otros. Sí, yo también hice una investigación por ese estilo y también encontré discriminación en el ámbito laboral, incluso está en el ámbito doméstico y en temas de participación política. Entonces, no sé si quieres de pronto contarnos un poco más sobre esos escenarios concretos donde hay discriminación y de qué maneras surgen estas discriminaciones y si encontraste de pronto intersección con edad, con orientación sexual, sí, como que, qué tipo de diferencias se encuentran en las experiencias de discriminación. Sí, igual para hacer la investigación hice 44 encuestas, fueron 5 entrevistas y un grupo focal. En la entrevista fue muy curioso porque entrevisté mujeres que se mueven en diferentes sectores. Entonces, cuando hablaba con la señora que es desplazada, víctima de la violencia y que vive pues en este sector, me dice, no, yo me dedico a trabajar en las casas de familia. Me dice, y yo le digo, ¿y cómo la tratan? ¿Cómo se siente discriminada? No, me dice una, yo me llamo Hilda. Y a mí me dice negra, la hija de la señora lo que me dice es negra, tráeme tal cosa, negra. Y ella, no, llámame por mi nombre. Pero ¿por qué te enojas si eres negra? Y negra para acá y negra para arriba. Y yo le digo, ¿y cómo te sientes? Digo, me siento mal porque es que yo tengo un nombre y siento que me lo dice de una forma fea.
y me dice, y siempre es como que, venga, tú come de último, que los negros aguantan hambre, están acostumbrados. Me dice, siempre me salgo de los trabajos porque tengo necesidad, pero me canso que me sigan, que me traten así de mal. Llega ella, me dice con su novio y me dice que le dé un jugo, y cuando le voy a dar el jugo, empiezan a mirarme de arriba abajo, que me siento incómoda y me retiro rápidamente, ¿no? Había otra señora que es vendedora ambulante y ella me hizo hacer una reflexión en mi investigación porque cuando hablé con ella y la investigué, la entrevisté, me di cuenta que no había incluido la parte de la minusvalía. Entonces ella me dice, de las personas con discapacidades diferentes, ¿no? Entonces, capacidades diferentes. Entonces ella me decía, mire, es que yo tengo mi mamá, que ella es minusválida, pues está en silla de rueda, y cuando vamos al centro de salud, a mi mamá me la discriminan porque ella es pobre, porque es negra, porque encima tenemos que estar con la incomodidad de andar con esa silla de rueda. Parece que nos ven como si oliéramos feo. Y nosotras me decía, yo no me he hecho loción porque no tengo, pero somos personas limpias. Y vemos que hay personas en la misma condición y estamos en la fila y llegan a las otras, las tratan como de otra manera, como con más delicadeza, con más respeto. Nosotros siempre es a las bravas y me toca como sacar siempre un temperamento para que me puedan atender todas a las bravas. Y yo decía, pero ¿por qué? Me decía, es que yo no entiendo. Y todas llegaban como a la conclusión de decir, pero si todos somos iguales, ¿por qué nos tratan así? Luego entrevisté a una chica que está estudiando licenciatura en pedagogía. Y también lo mismo, me decía que le niegan las oportunidades, porque igual, pues los favores políticos, igual eso todo es como que nos generaliza a todos, pero es como que ella dice, si tú quieres este puesto, como se tiene el estereotipo o el pensar de que, bueno, las negras, las mujeres de pieles negras son calientes o que son fáciles, entonces si tú quieres este puesto, entonces, ¿qué hay para mí? ¿Qué me das? O sea, siempre como un interés que no te valoran solo por tus capacidades, sino que tienes que dar un plus que es un plus abusivo, porque no es porque ella quiere, sino que a cambio de que te dé esta oportunidad, ¿tú qué me das? Me decía otra chica, me decía, mira, es que a veces uno va en la calle y ve que... puedes ir Perdón. cerrando, es que son solo 2 minutos y ya tenemos que ir terminando. Vale. Entonces, ¿quieres hacer como una conclusión final en unos 20 segundos? Sí. No, que creo que es necesario visibilizar todas estas situaciones, porque si nos hacemos conscientes que con nuestros actos, que para nosotros puede causar risa, afectamos a esas personas que igual no tienen una capacidad, o sea, no están fortalecidas mentalmente, y que eso les afecta porque muchas de ellas a través de esas situaciones se deprimen y no tienen ganas de salir, de buscar sus oportunidades. Entonces es necesario que la sociedad sea consciente de esta situación. Muchas gracias. Listo, Ginette, gracias a ti. Te recomiendo leer a Bell Hooks, no sé si ya la has leído. Ella habla sobre esos estereotipos de la mujer negra como la nana o la sirvienta y la puta. ¿Sí? Entonces es muy interesante, Sí. porque ahí estás encontrando distintos elementos que te ayudan a conectar con lo que ella dice y otros. Gracias. Listo, gracias. Listo, bueno, ahorita pasamos a Carol y Ronald Romaña te pregunta cómo ha sido el proceso investigativo, cómo ha sido la experiencia, y yo te pregunto, cuéntanos un poco más sobre, o te pregunto no, sino que te invito a que nos cuentes un poco más sobre el proceso de resiliencia. Sí, o sea, lo hablaste de una manera muy general, pero ¿a qué te referías en el caso concreto de esta familia, de estas 3 mujeres? Bueno, gracias compañero Ronald. Ronald es un compañero de carrera. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido bastante dura. También, pues porque, como lo dije en un principio, es un proceso también de sanación para mí, por un evento traumático. Y pues yo digo que el poder de la palabra hace que se replique en todas las mujeres y de que todas tengamos la posibilidad de denunciar actos en contra de nuestro sentir. Ha sido un proceso también bastante duro en los procesos también de cómo el Estado
lleva más de 10 años sin darles respuesta, sin darles una vivienda digna, sin ellas que han tenido que pasar por temas de habitabilidad de calle y hogar de paso. Entonces, la experiencia ha sido bastante dura, pero muy constructiva, y también me ha generado a mí un tema de transformación de cómo yo veo a las mujeres. Con respecto a tu pregunta, la resiliencia en este caso es más que todo es de sobrellevar y de superar esos eventos traumáticos y esas experiencias de altos niveles de estrés, y que eso se tenga una capacidad de transformarlo en una forma positiva y optimista de cómo nosotros tenemos el valor y el ver la vida. Ellas lo han manifestado dentro de sus saberes, dentro de sus sentires, su emocionalidad con respecto a cada accionar, en cómo ellas se han construido, se han constituido. También la señora, la primera que hice la entrevista, es abuela, y cómo su familia ha sido una fortaleza y un lazo para no derrumbarse, hasta en unos casos ya extremos que he tenido que hacer los acompañamientos de suicidio. Entonces, es un tema de fortaleza y de admiración las mujeres que han tenido que sufrir un tema de abuso sexual, y más aún eso, ser víctimas del conflicto armado y que el Estado las abandone por completo. A eso hacía como esa referencia, y pues esa transformación de cómo nosotros nos vemos y cómo las vemos desde ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Carol, qué fuerte experiencia. Ojalá pues tenga la oportunidad de hacer esta investigación con acompañamiento, porque hay ciertas investigaciones que demandan mucha fuerza, mucha fortaleza del investigador, y esta es una de ellas. Y pues más si tienes una experiencia previa de algún tipo de violencia. Entonces, un abrazo a la distancia y pues que te vaya muy bien con tu estudio. Y bueno, ya terminamos esta mesa 6, estuvo súper interesante, experiencias investigativas muy diversas, tocamos distintos temas y quedamos pues, con un gran bagaje sobre las posibilidades que hay entre el género y la construcción de paz, pasando por el sistema jurídico, por las acciones de paz que se pueden generar no solamente en el contexto colombiano, sino en distintos lugares del mundo en contextos de conflicto armado. También por el tema de la interseccionalidad, las intersecciones entre sistemas de opresión como la raza, el género, la orientación sexual, el estatus migratorio, y por último, las posibilidades de resiliencia o las resiliencias personales que construyen las mujeres víctimas del conflicto armado en contextos de altísima vulnerabilidad. Entonces los invito a unirse de nuevo al enlace del evento a las 2 de la tarde. Ahí continuamos con la programación de la jornada de la tarde, que va a haber un panel sobre las reflexiones de cada una de las mesas, y luego tenemos un panel sobre los jóvenes, construcción de paz e investigación social. Ahí yo los voy a acompañar como panelista, no voy a estar ya como moderadora, y pues van a haber muchas más personas. Entonces, muchísimas gracias por unirse, por acompañarnos. Al final terminó un poco más nutrida la sala y eso me alegra mucho. Y luego esta grabación creo que va a ser cargada al canal de YouTube y al Facebook Live de Red y Paz o del Grupo Cabildo. Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos a las 2 de la tarde. Bueno, feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.